Anet, bienvenida de tenerte nuevamente aquí. Hola, ¿cómo estás? Un agrado estar acá. Oye, y lo digo bienvenida por una razón, porque grabamos un episodio y la tecnología nos jugó, no nos jugó bien en esa ocasión. Así que por segunda vez le digo a Anet que bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Siento que después de la pandemia, todos sabemos que la tecnología nos puede fallar de repente. Así que, así Ya estamos estamos. acostumbrados. Perfecto. Exactamente. Anet, ¿quién eres tú y a qué te dedicas? Ya, hola, yo soy Anette, soy alemana, pero estoy viviendo en Chile. Yo estudio neurociencia básicamente y psicología, y después de esos estudios me dediqué a trabajar en una fundación que ya luego les voy a explicar. Y era a través de esa fundación que llegué a Chile, que estoy viviendo acá ahora unos 4 años. Bien, Y y platícanos un poco de la fundación y cuántos colaboradores son. ¿Qué hacen en la fundación? sí, la fundación se llama DKMS y su misión básicamente es darle una segunda oportunidad de vida a pacientes con cáncer de sangre cuya única opción de cura es un trasplante de células más sanguíneas. Y eso lo hacemos a través del registro de potenciales donantes de células madre sanguíneas que después están dispuestos para cualquier donante que lo necesite. Es una cosa bien linda, para eso la donación de células más sanguíneas lo voy a profundizar un poco porque probablemente no muchos lo conozcan. Es algo que si bien parecido a la donación de sangre o plaquetas, es un poco más difícil porque requiere una compatibilidad genética entre el paciente y el donante y esa es muy difícil de conseguirla. Así que necesitamos que mucha gente se registra para que muchas pacientes tengan esa opción de tener su donante compatible. Cuando pase es muy lindo porque puede ser que tú eres el único persona en el mundo que le puede salvar la vida a otra persona, le puedes donar y después de 2 años hasta que si todo va bien se pueden conocer. Así que eso es un propósito como yo encuentro bien lindo. Es Perfecto. una, sí, es Sí. una fundación internacional. Acá en Chile estamos hace 4 años y actualmente estamos con alrededor, yo creo que 26 personas. Eh, um, Eso, yo soy directora ejecutiva junto con una colega, somos dos y el resto, nuestro equipo. Maravilloso. Bien, muchas gracias por esta introducción y me gustaría que pasemos a esta parte para ti, que es la autogestión. Sí, lo estaba pensando un poco y para mí la autogestión es una herramienta que te permita crear una organización, una estructura, en este caso una organización, fundación, lo que sea, que logra abrazar la incertidumbre de ese mundo y con eso quizá crear una organización que sea más humana y a la vez también muy eficiente. Am, Eso básicamente es No, perfecto, bien, bien, bien definido, porque es una definición personal, Ujú. como todo el mundo lo hacemos. ¿Y cómo tú llegas a la autogestión? ¿Qué te movió el hecho de llegar a este mundo? O sea, ¿ya lo traías desde Alemania? ¿En qué momento conectas tú con este tema? No, es como interesante. Yo cuando llegué a Chile no había nada acá en ese sentido. Yo abrí la oficina de acá fuimos como 4 o 5 personas en un principio y teníamos que crear todo desde un cero, como llegas a un país nuevo, todo es un poco nuevo. Además yo era alemana, no sabía cómo las cosas se hacen acá en Chile. Tenía un equipo bien potente desde el principio, hay que decirlo, que me apoyaron desde siempre. En un principio éramos bien startup y
creo que un poco como la gente se imagina un startup, cada uno hace un poco de todo, todos como tenemos que inventar cosas, así que así empezamos y bien fue estresante, muy rico también ese episodio. Y en algún momento llegó la fase donde me dijeron también desde la red internacional, pensemos un poco en la estructura organizacional. Y yo pensé, igual funcionamos bien y el equipo está tan motivado, no se podría como mantenerlo. Y tenía la suerte de tener un coaching y mi coach me recomendó un libro. Eso ya había pasado en Alemania, pero en ese entonces yo dije: un libro de management que sea un poco fome", nunca lo pesqué mucho. Después me recomendó el mismo coach en Chile, otro coach en Chile, el mismo libro, y dije: "Ya, como 2 personas, tengo que leerlo". Lo leí, fue el libro de La Luz, de Ujú, Reinventing Organizations. Creo que ujú. muchos que lo escuchan lo conozcan, si no, léanlo, es maravilloso. Me emocioné mucho, mucho. Y me sorprendió que nunca jamás me había ocurrido hacer algo así, porque siento que es bien natural intentar hacer algo así. Así que lo leí y lo conversé con el equipo de entonces, que éramos, no sé, 7, 10 personas. Le dije como, ¿quieren empezar a hacer eso? Y me dijeron, bueno, intentémoslo. Y de ahí partimos nuestro camino. Y después de que ellos decidieron, intentémonos, ¿qué sucedió después? ¿Cuáles fueron las primeras conversaciones cuando pienso que cuando uno decide intentar, es explorar, es esa valentía de todo el equipo, y sobre todo que ustedes son dos ejecutivas, es tu partner y tú, ¿qué, cómo fue esa historia? Sí, en un principio, como nosotros empezamos como un startup, creo que automáticamente estábamos un poco en un ambiente autogestionado desde ya, solamente que no había muchas cosas definidas. Así que en vez de pasar al camino tradicional, digamos, jerárquico, como queríamos mantener Ujú, ese camino. Así que no es que de un día a otro cambiaron muchas cosas, sino que manteníamos ese camino. Lo que hicimos en ese entonces, creo que una de las primeras etapas es que tuvimos un coach también acá en Chile y nos juntamos con ellos 2 días, con todo el equipo, y ahí empezamos también las primeras etapas. Definimos un poco y tampoco nunca era como para allá queremos ir. Yo me recuerdo en esos 2 días hicimos una revisión, cómo somos como equipo, qué no funciona bien, qué son las cosas que no funcionaron bien. Y allí, por ejemplo, salió la cosa que tenemos pocos procesos definidos, así que eso fue algo que después teníamos que trabajar. em, Tema de conflictos, cómo se resuelvan conflictos, cómo hablamos con nosotros. Así que no fue un encuentro donde decimos ahora queremos ser autogestionados, sino yo diría un encuentro de autoevaluación, dónde estamos como equipo y qué necesitamos como equipo y cómo podemos llegar para allá. Eso fue muy bueno y creo que, si bien un poco especial, como nos ayudó de partir con ese camino y dejó a todos muy motivados. Y allí también lo que salió es un grupo que lo llamamos como grupo de innovación organizacional, que se iba a juntar todas las semanas a crear esos procesos de autogestión. Eso como fue el principio, pero como te dijo, todo era como paso a paso, nunca hubo nada muy abrupto, nunca hubo un cambio drástico en lo que hicimos, sino simplemente estábamos más, la búsqueda a donde queríamos ir era más dirigido, si bien en un principio era como todos hacemos de todo y como no hay procesos y como nos empezamos a ordenar un poco en base de las sugerencias también de ese libro, o empecé a leer miles de otros libros y ya. Anet, y algo que me llama la atención es que
¿Por qué decidiste proponer esto al grupo? Sí, como a mí cuando yo leí ese libro, simplemente me hacía demasiado sentido. Primero, yo también vengo de la neurociencia y he trabajado sobre todo en el cerebro y he trabajado con Big Data, cosas así. Y una cosa que yo aprendí desde ahí, no soy experta para nada, pero es como problemas complejas no lo puedes abordar con estructura como simples. Tienes que abordar estructuras complejas para ver eso. Y yo creo que la naturaleza lo tiene en muchos ámbitos, como el cerebro es solo uno de esos, bosques, todo funciona así, así que siento que hace demasiado sentido hacerlo, lo encuentro natural. Creo que es algo que está pasando en muchos ámbitos de nuestra vida ya, como Google funciona así, si hacemos una búsqueda en Google, ya no es alguien que desarrolla un algoritmo que dice de esa manera, sino la máquina como de una estructura un poco también autogestionada, como empieza a aprender de sí mismo las cosas. Así que siento que es algo que hoy en día está apareciendo en muchos ámbitos en nuestras vidas y por qué no también como aplicarlo a las organizaciones. Siento que es algo que viene un poco natural. Claro, y siendo una fundación como ustedes, que ustedes son muy grandes y que sé que el resto de la fundación eh, es demasiado amplia, ¿por qué decides explorar esta parte? ¿Por qué Chile sí? ¿Por qué, qué al final ese equipo dijo, vamos para adelante? Yo creo que viene de otra cosa como líder también. Yo como líder, algo que me han enseñado también es hacer las cosas según tus valores y de tus creencias. Y eso para mí es algo muy importante y trato de hacerlo en mi vida según lo que logro, como seguir mis valores y crear una organización humana y eficiente para mí es algo básico. Y también hacer las cosas como de manera, como siempre cuestionarse eso como me hace sentido o no. Y entonces yo creo un poco es mi camino también como líder y me viene muy natural y aborda mis valores de transparencia, de honestidad, de eficiencia, de pasión. Y son también varios de esos valores ya lo tenemos como equipo. Y siento que es eso, como por una parte, claro, mi parte como neurociencia que simplemente siento que hace sentido, la otra parte también un poco esa parte humana que yo creo que uno tiene que hacer lo en lo que tú creas. Eso siento es que algo muy importante en la vida, así que si es algo que a mí me hace sentido y a muchos otros, también hay que ser valiente y intentarlo. Y ahí lo puedes argumentar también mucho mejor, porque siempre es difícil hacer algo que tú no estás muy, ¿cómo se dice? Muy ¿Convencido? convencido de eso. Así que si quiero hacer una organización y tengo como cumplo como con ciertas jerarquías o con ciertos procesos, darle mismo jerarquía a unión y tengo que hacer algo que yo no creo en eso, como siempre me va a ir más difícil. Así que siento que tenemos que crear procesos en los que nosotros creamos. Y eso, de hecho, siempre también les digo al equipo, como si hay algo que vaya en contra de sus valores, que vaya en contra de lo que sienten que es eficiente o lo que sea, discutímoslo, cambiémoslo, bueno, si logramos un consentimiento en ese sentido, Claro. pero hay esa opción y siento que es muy importante que todas puedan vivir un poco a raíz de eso. Claro, y me gustaría que nos remontemos en este momento en que pues va dentro de tus valores, la neurociencia. Llegó un momento de ansiedad, de esta parte del ego que se tenía que ir por ahí, o realmente tú siempre has controlado este tema del ego. ¿Cómo te fue en ese momento a ti?
Nunca, al contrario, yo ese tema nunca lo tenía. Yo creo que también soy una persona ansiosa en muchos sentidos y me cuesta como también tomar decisiones importantes solo. Siempre como es mi naturalidad de preguntarlo a medio mundo, oye, ¿qué opinas? Para también sentirme más tranquila. Y a mí como esa cuestión de estar a cargo de algo y estar responsable sola de decisiones muy importantes me estresaron, no me dejaron dormir anoche, cosas así. Así que tener la oportunidad de compartir eso con otros me convenga también. Así que, y hoy en día estoy mucho más tranquilo, mucho más como tengo un equipo fantástico en lo que confío en, ¿eh? También mi otra colega directora ejecutiva nos complementamos muy bien y confío también muy bien en ella. Así que yo creo que yo puedo estar muy tranquila, yo puedo estar, y eso es lo rico, yo puedo estar en un ámbito donde puedo hacer sugerencias. Igual el equipo me dice que soy persistente, a veces como puedo, como diseñar procesos según lo que a mí me parece bien, pero también busco el consentimiento de otros, así que no estoy imponiendo, sino estoy conversando. Y eso siento que es súper rico porque tú puedes cambiar cosas, que es lo rico del liderazgo, pero puedes compartir la responsabilidad. Por otra parte, a veces tienes que hacer cosas que quizá tú lo harías distinto en otro, pero es parte de, pero a mí personalmente me conviene mucho ese sistema y siento que he hablado con mucha gente que yo siento que es muy capaz y cuando yo les digo como en organizaciones más tradicionales, tú quieres ser líder de alguien, siempre me dicen que no, por lo que también viene con el liderazgo tradicional a veces, como esa responsabilidad. Me dicen, no, yo no quiero motivar a los otros como si alguien no está trabajando. O, no, me cuesta ahora describirlo, pero he escuchado muchas veces de personas que siento que serían maravillosos como jefes o algo que no quieren hacerlo ya. Y para todas esas personas siento que eso es un camino maravilloso también, donde tú puedes crear en conjunto. Claro, y yo creo que el liderazgo colaborativo que se puede hacer en cualquier organización, en cualquier giro, en cualquier tema, que tiene que ver como esa parte de la confianza de uno mismo, de poder explorar y sobre todo que como tú dices, yo te escucho y te miro y digo, wow, o sea, tú lo disfrutas, ¿no? Porque sabes que es un tema que te apasiona, ¿no? Y en esta parte yo creo que a todo mundo le damos vuelta cuando es el liderazgo colaborativo porque estamos impuestos a esto, ¿no? Y ni tampoco ya lo queremos hacer y llevar toda esa responsabilidad, esa carga, y yo me identifico mucho contigo cuando hablas ahorita de este liderazgo colaborativo, que es una maravilla, es algo extraordinario. Y son de esas cosas que tú no sabes cómo expresarlas, o sea, ten la oportunidad de vivirlo y poderlo hacer. Así que te entiendo. Y partiendo de esta parte del equipo y la estructura, ¿cómo llegaron a hacer la estructura ya al final y cómo es que opera la fundación? Sí, quizá de allí cómo llegamos a la estructura que tenemos hoy en día. Como dije, partimos en ese entonces, que fue, yo te diría, como fines del 2019 que partimos oficialmente con ese camino en esos 2 días. Y ahí lo que hicimos fuimos paso a paso, siempre como viendo las necesidades de la organización. Siempre hay algo que no te funciona bien o te das Siempre, cuenta como, siempre. bueno, ahí fallamos, como siempre pasa. Y hicimos la reflexión y dijimos, ya, ¿cómo podríamos cómo mejorar eso? Quizá tenemos que crear un proceso, o quizá un proceso que existe es bien complejo, así que siempre un poco de eso. Con una excepción, creo que muy en el inicio lo primero que hicimos también fue como crear comités que se dedicaron a un par de cosas básicas. Eso eran como
cómo tomamos las decisiones, cómo hacemos el feedback, el desempeño, una evaluación del desempeño. Y otras cosas, como tenemos tantos comités ahora, así que ya no sé cuáles fueron los primeros, pero creamos un set de comités y la gente se podría como sumar a esos comités. Así que invitamos a decir, ya vamos a desarrollar el proceso de las evaluaciones. Quienes están interesando a diseñar el proceso y siempre había como unos, yo te diría, entre 3 a 5 personas y después esas personas presentaron algo al grupo total y lo intentamos. Y muchas veces como lo intentamos, funcionó en algunos aspectos bien, en otros bien y se fue adaptando. Así que eso nos dejó hoy en día con una estructura que sí tenemos varios departamentos, eso es un poco como toda la Fundación Internacional lo tiene, y además tenemos muchos comités que se elijan, que definen tanto cosas culturales como también a veces ya son de, como se dice, contenido de trabajo duro, no sé. Eso se elijan. Además tenemos varios proyectos que funcionan un poco también. A veces se elija, a veces puedes postular a proyectos. Tanto los proyectos como los comités siempre se elija también un líder del comité, del departamento. Bueno, eso como un poco la Claro, estructura y dentro de los equipos también lo que tenemos son roles, trabajamos con roles, tenemos sí, siempre una persona que, por ejemplo, está a cargo del presupuesto, ese es un rol que también se renova una vez al año, una persona que okey, esté a cargo de la estrategia y los departamentos también crean roles según sus necesidades. Y los roles básicos que son las tareas diarias que la claro. gente que tiene que hacer. Ah, bien, perfecto. Y en esta parte de esta estructura, ¿cómo la podrías definir? ¿Son TIL, son CENCO, son NER, son, eh, o son la propia definición de la fundación? Sí, yo creo que somos únicos. No sé, y creo que somos una mezcla, somos IKMS en Chile. Okey, Somos parte TIL también. O sea, lo que hacemos es que buscamos entre todas las opciones o metodologías que existen, que pueden ser ágil para proyectos, por ejemplo. ujú, La sociocracia me gusta que te da muchas opciones para llegar a un acuerdo en un grupo, ujú, que siento que puede ser súper bueno. Em, Beyond Budgeting o algo como elegimos entre las opciones que hay los que sentimos que a nosotros nos pueda hacer bien o googleamos cuando hicimos el tema del feedback como googleamos qué se pueda hacer y ahí estamos. Así que no siento que somos como tenemos una jerarquía leve que tenemos la dirección ejecutiva aparte de eso no tenemos nada más así que quizá no somos 100% TIL claro. eh, pero creo que estamos en un ambiente muy rico y es nuestro y lo definimos en conjunto con el equipo. Creo que todo el equipo hoy en día, ojalá, te digan sí, nos gusta nuestra cultura y somos parte de la cultura. Así que creamos nuestra cultura, lo que sea al final. Y eso es lo bueno. Sí, cuando llegas a este grado de madurez con el equipo, de decir, co-creamos, somos parte de la cultura, también es otra cosa maravillosa que trasciende y es evolutiva, ¿no? O sea, es muy, muy, muy interesante. Y dentro de esta transición evolutiva y de la transformación, ¿qué ha sucedido con esta parte de las personas que no se alinean, de estas dificultades que existen en el equipo? Y como te decía, en el primer episodio que hicimos, que no salió al aire, esa de las cosas ocultas, de lo que nos sucede, de estas diferencias muchas veces que tenemos con los equipos y que suceden cosas, pues, que retrasan, que tienes que tener ese acompañamiento. ¿Qué
qué has pasado, qué has vivido tú y tu equipo? Yo creo que tuvimos varios desafíos y fallamos en muchas cosas, pero yo creo que no siempre tenía que ver con la autogestión, nos hubiese pasado también con otras estructuras. Yo siempre, yo creo que muchas veces que fallamos es, por ejemplo, porque no tuvimos un proceso claro o no había una responsabilidad clara. Así que algo no se llevó a cabo simplemente porque nadie se sintió suficientemente responsable de eso y ahí pues que fallas. Así que esas son cosas típicas donde siento que fallamos. También teníamos de repente como problemas en el equipo, tensiones, pero eso tampoco creo que ha sido por la autogestión, son cosas que te pasan. Lo que hicimos ahí como también tomar como acciones. Por ejemplo, si nos dimos cuenta en algún momento que como crecimos desde un cero, las primeras personas tenían que hacerse cargo porque sí, porque si no lo hicieran simplemente no pasaba nada, porque no estaba nada definido, así que tenían que hacerlo. Después la gente que se integró al equipo ya llegaron un equipo más definido, con procesos ya funcionando felizmente, porque tampoco puedes quedarte en ese estado por siempre. Pero ahí nos dimos cuenta como que quizá esa persona como les costaba un poco más integrarse a esa cultura y opinar de todo, como dices, quizá estás de un área para decir algo, como, no sé, cualquier cosa y después te piden como gestión de datos y después te piden una opinión sobre una campaña de marketing y la gente quizá no está tan acostumbrada a eso. Así que lo que dijimos ahí es que lo queríamos acompañar y creamos ahí algo que dijimos que es la mentoría cultural. Elegimos siempre desde el equipo unos, creo que alrededor de 6 personas y esas 6 personas siempre se elijan una persona que acompaña a un nuevo integrante en los primeros 6 meses. Desde su llegada al equipo y les enseña un poco cuáles son nuestros valores, qué es lo que se espera de ti, cómo Ujú. se toman las decisiones y cosas así, porque a veces puede ser como se puede perder un poco en eso, como te dije, creamos una cultura bien única. Nadie quien se sume a ese lo conoce, aunque que tú quizá conozcas Dylan en cierto, como nosotros lo hacemos de nuestra forma, así que igual es importante que alguien te tome de la mano y te guía un poco en los primeros meses. Eso es algo que pasó, o sí, otra cosa como todo lo que inventamos, hicimos en algún momento porque alguien quedó descontento o quizá en algún momento hubo desde varios la idea como si no tenemos jefatura, entonces, ¿cómo es mi desarrollo profesional? Y allí también era interesante porque siempre te dijeron, sí, tenemos mucho crecimiento dentro de la fundación, pero Ujú. no es tan oficial, así que hubo la necesidad de crear algo más estandarizado también y mostrar a la gente cuál puede ser tu crecimiento dentro de la fundación y por dónde puedes seguir tu camino. Así que eso también lo hicimos y creo que bastante exitoso también. Y esta parte que hicieron, porque es un tema personal que me gustaría Ujú. ampliarlo, ¿cómo es que lo hicieron? O sea, porque a mí me tocó hace poco un chico que trabaja en la organización, me dijo, oye, es que, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Pues no hay jerarquía, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces le dije, bueno, pero pues hay roles que puedes aportar y hay muchas cosas que pueden hacer. Y bueno, pues ya no he vuelto a hablar con ella, pero me interesa es qué es lo que ustedes hicieron para... Sí, nosotros lo que hicimos es establecer 3 pilares en los que la gente se puede desarrollar. Y lo primero son a través de roles, lo que dijiste tú. Quizá es Mm, como se puede comparar más a lo clásico. Entonces tú entras con tu rol base y de ahí puedes asumir más roles. Por ejemplo, puedes encargarte del presupuesto,
si te elijan, o de la estrategia, puedes elegir roles de otros ámbitos. Tenemos, Ujú. por ejemplo, protección de datos, algo que no sea ligado a un rol base. Así que puedes seguir creciendo con tus roles. Es un camino. El segundo camino que dijimos es que puedes hacer experto en algo. Así que quiere decir, te interesa un tema mucho, mucho. A decir algo, nosotros trabajamos con pacientes, así que te especializas, tomas como cursos al respecto, te conectas con organizaciones que hacen eso y te formas experto a que las otras personas en el equipo como te pueden consultar para esas cosas y cualquier cosa que tenga que ver con eso, Ok. te pueden como responder. Y el tercer pilar son proyectos, así que tú puedes como asumir proyectos, hay distintos tamaños, hay cosas chiquititas o proyectos ya bastante grandes y puedes ser como integrante de un proyecto o hasta ser liderar un proyecto y liderar un proyecto puede ser bastante desafiante también. Así que esos fueron los tres pilares básicos, yo diría, del desarrollo profesional y aparte ofrecimos como mucha la gente puede como tomar cursos de inglés, por ejemplo, somos una fundación internacional, así que a veces se tienen que conectar con otros países o Excel o lo que surja al final que tienen que aprender. Pero siento que esos tres pilares bases son la base del desarrollo profesional y creo que yo creo que la gente quedó bastante contento con eso. Ha sido una tensión en algún momento, pero siento que en ese momento el desarrollo ya no es muy tensión ni nada, están todos más alineados. Claro. Anet, si tú te hubieran dicho que llegaras a una empresa, había que transformarla, no como una startup, no como una empresa nueva, ¿tú lo hubieras hecho o hubieras realmente decir no? No sé, me lo estoy preguntando siempre a mí misma también. Yo creo dos cosas. Esa manera de hacerlo de esa manera es mía y yo dudo que lideraría en una organización donde no lo podría hacer de esta manera. Así que si me elijan como líder de lo que sea, lo voy a hacer de esa manera. Así que eso ya tengo claro. Si me atrevería de cambiar una organización grande, no te lo puedo decir. Siento que depende de la confianza que yo tenga en la organización. En una vez yo había leído, creo que puede que sea en el libro de la Lux o cualquier otro Ujú. de los libros que leí, que los que lo hacen están primero como un año simplemente creando confianza y conociendo la organización. Y siento que eso es algo que me convendría también, como conocer la empresa, conocer cómo trabajan, crear un lazo con los colaboradores y de ahí lanzarme en la medida que me sienta eh, tranquilo. Y Claro, creo que van a surgir eso, como de repente en la teoría te puede generar susto, pero probablemente si te metes, esas cosas van surgiendo y como siempre, y dices, ya, bueno, empezamos ahí, empezamos a hacer algo con las evaluaciones, por ejemplo. Siento que es un tema que no, en lo tradicional no me gusta nada y es algo que puedes cambiar fácilmente, empezar con una evaluación más 360 360. y de ahí puedes innovar con muchas cosas que da lo mismo cuál es tu estructura, lo puedes hacer en una jerarquía también. Y cómo puedes empezar con esas cosas chiquititas que de a poco te llegan algo más til. Yo creo que haría eso. No soy de las personas que dirían de hoy a mañana somos til y chao. Y ya, así de No, rápido, de la noche a la sí, mañana. no. Y bueno, en esta parte te lo preguntaba porque en el caso mío es diferente, ¿no? Yo ya estaba la empresa, y sí, a lo mejor se lleva más tiempo, más trabajo. Alguien me decía la semana pasada, no, es que esto se puede hacer más rápido, o sea, ustedes han ido muy lentos, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Me queda claro que empezando de cero es mucho más fácil y sé que tú lo comentaste al inicio,
por ser y trabajaban como una startup, o sea, algo nuevo, diferente, no había procesos, todos tenían que colaborar, integrarse y hasta que se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cómo tomamos las decisiones, etcétera? Yo te entiendo, yo lo haría lento también en todo caso. No siento susto de hacerlo, como siento que tienes que hacerlo en la medida que te sientes bien con la cosa. Así que no porque alguien te diga tienes que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. Siento que es un proceso personal de cada uno y de la organización. Así que también he leído eso, que no se debería quedar mucho rato en un entremedio. Yo siento que quizá estamos todavía en un entremedio y nos va bastante bien con eso, así que yo no tendría ni un susto de ir muy despacito. Además, yo creo que uno nunca llega a algo, así que no es un Ujú, proceso que está terminado en algún momento, así que nosotros, como te dije, empezamos quizá no, principios del 2019, así que llegamos ahora a 3 años en eso y seguimos con muchas cosas que quizá no son TIL o que son en un entremedio. Y si bien he leído que eso no funciona tan bien, yo siento que puede funcionar en nuestro caso, siento que está funcionando. Y yo invito también a la gente que lo piensa como opción de hacerlo de a poco. ya. Y ahorita comentabas de que la teoría también genera miedo. Sí es cierto, sí genera, ¿por qué no? Y el miedo es como a esto desconocido, ¿no? Y ahorita tú lo comentas, decir, bueno, es que una cosa es la teoría que genera ese miedo y otra cosa es que lo hagas. Y cuando lo haces, ¿habrá otro miedo o te sucede otra cosa? ¿Tú te ha generado algo de miedo, algo de la literatura? No, la literatura nunca, es como, no, me sentí, no, es como lo único que digo, como cómo lo haría con una organización grande que desconozco, pero Sí. siento que a veces es como si ni siquiera sé qué organización puede ser, así que eso es la incertidumbre. La teoría nunca me ha generado miedo porque también hago solo las cosas que me hacen sentido. Así que si algo no me hace sentido, no me cierra, ahí también entra quizá mi alma como un poco científica, como digo, no lo hago nomás. Y con eso como quedé súper súper bien y también siento como mientras que tengas la confianza con tu equipo puedes equivocarte. Yo también me he equivocado, tratamos de hacer cosas y no funcionaron también, una vez yo, por ejemplo, si siempre te gustan las cosas que no funcionan también, una vez fue un tema, una tensión que está en el equipo, la carga laboral. Y yo siempre mi posición a eso fue, la carga laboral es algo muy personal y tenemos las opciones de también dejar cosas o como salir de comités o algo así. Así que tenemos opciones para manejar nuestra carga laboral, sin embargo el equipo lo sentí distinto y yo entonces me quedé pensando y le presenté una cosa como quizá optimizar eso, la carga laboral y no, quedaron muy en contra y no les gustó nada. Me quedé súper sorprendido porque hasta entendieron algo distinto de lo que yo dije. Pero bien, pasó, después no lo lanzamos nomás porque claramente no hubo una Pues mayoría para eso y después quedamos pensando en eso. Creo que sigue siendo tema hasta hoy en día, quizá un poco menos. No hemos encontrado la solución perfecta, sobre todo en pandemia, que a veces puede ser difícil. Tenemos muchas familias que tienen que cuidar a hijos. No siempre es tan fácil. Y bueno, yo acepté que es un tema que lamentablemente no hemos encontrado la solución perfecta, pero tampoco pierdo fe de que en algún momento lo vamos encontrando. y cuando sucedió todo esto, ¿qué tú sentías? Que cuando hiciste la propuesta, ellos entendieron otra cosa,
y sobre todo que inclusive no lo decidieron no hacerlo, tu sentir como persona, ¿qué sucedió? O sea, ¿es parte de la experiencia o realmente sí te frustraste? No, me frustré harto porque no me gusta que las cosas funcionen y me frustré porque me importa mucho el respaldo del equipo. En ese sentido, quizá una de las únicas momentos donde no sentí que lo perdí, pero estaba un poco más desconectado del equipo. Es una sensación que no me gusta nada. Era también en plena pandemia, así que no los podía ver, así que me generó, creo que frustración y miedo también, miedo de desconectarme del equipo, de no sentir bien las necesidades del equipo. Pero siento que también tengo que manejar esa ansiedad y saber que yo puedo también fallar a veces y que yo no siempre voy a saber todo lo que pasa y a veces el equipo va a querer cosas que yo no lo veo o no los entiendo y es una cosa que hay que aceptar. Me gustaría que nunca fuera así. Bueno, todo mundo, pero es que la vivencia, ese aprendizaje que nos hace madurar y nos hace, sobre todo, también que el equipo avance, ¿no? Y sobre todo que esta parte honesta de decir, no hemos encontrado la forma, inclusive hasta el día de hoy, no se avanzó con la propuesta. Y en esta parte de esta de la colaboración que tiene, hay 2 ejecutivas, eh, pues también veo ese caso que es complejo desde mi punto de vista de fuera, pero pues tú lo ves como, pues yo confío en ella confía en mí, pero ¿cómo era este tema de la relación y llevarlo en un tema autogestionado? ¿Cómo es en términos reales? Ya, yo te iba, como es tal cual, tú tienes que ponerte de acuerdo con otra persona tal como lo tienen que hacer todos los equipos. Así que es algo que yo exijo de los equipos. Si hay dos personas que están en desacuerdo, tienen que ponerse de acuerdo. Y yo Mm. entonces tengo que vivir mis mismos estándares también en mi equipo, que es el equipo ejecutivo nomás. Igual siento como en la medida que nos conocemos también ahora, unos 4 años casi, ella está trabajando desde el principio con nosotros y esa confianza es lo que necesita, porque yo también, ella ve cosas que yo no veo, así que si ella tiene una preocupación de algo, probablemente es real. Quizá en un principio yo lo haría distinto o ella lo haría Ujú. distinta, pero la preocupación es lo importante, si bien la tengo yo o la tiene ella. Así que ahí tenemos que encontrar la manera cómo solucionarlo. Yo siento que lo importante es la confianza, el respeto, y si una persona tiene una preocupación, tomarla en serio y conversarla hasta que quedamos bien. Y a nosotros siempre nos ha funcionado. Tengo que decir, también estoy afortunada con ella, que nos llevamos muy bien y confiamos plenamente uno en el otro. Y eso ayuda. Si bien no quiere decir que siempre estamos como llegamos a las mismas cosas. De hecho, como muchas veces como pensamos distinto, pero yo de verdad siento que es muy enriquecedor y siento también Sí, tranquileza, tranquilidad. tranquilidad, esa es la palabra que buscaba, de tenerla a mi lado, por tener una otra visión, por también tener a alguien que me pueda hacer decir las cosas. En el momento a veces puede ser, ¿por qué no estás de acuerdo? Pero retrospectivo siento como ese desafío que o cualquier persona que te desafía en el momento puede ser como, pero después siempre como en el respectivo como veo que nos ha llevado a un mejor resultado. Y eso siempre pasa, así que con cualquier persona. Sí, y me queda claro que ella debe de tener la misma madurez como tú la tienes, ¿no? Estar en ese balance, en ese equilibrio, ¿no? De conciencia, sobre todo eso, a mí me pasa mucho con mi socio, ¿no? O sea, yo confío en él plenamente y igual, cuando él me dice algo, es porque él está viendo, porque le preocupa algo, y entiendo, sí, nosotros no trabajamos de esa manera, ¿no? En su momento, muchos años sí trabajamos en esa parte colaborativa,
Y bueno, pero bueno, siempre uno aprende de la otra persona, siempre fortalece y me gusta hacer este espacio porque lo vivo, ¿no? Y lo he vivido muchas veces y pareciera que fuera algo encontrado, sí, y si lo hay, es un espacio para conversarlo y encontrar una respuesta a las cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías tú definir los beneficios que han logrado hasta el día de hoy? ¿Cuáles serían? Los beneficios de la manera como Sí, sí, la trabajamos. manera en cómo trabajan ustedes. Mira, primero tenemos siento yo, una cultura o un equipo muy rico, como me gusta ir a la oficina todos los días y ver a mi equipo, nos reímos mucho, como es muy alegre. Cuando hicimos esas, o hicieron hasta como a nivel internacional en toda la fundación, como qué tan comprometidos están los trabajadores con la organización y nosotros sacamos las notas más altas que se puede y eso es como súper rico ver la gente como cuando les pregunto cómo le gusta trabajar acá o le recomiendan a un amigo trabajar acá, todos dicen que sí y eso como me alegra, como ahí como claro, tenemos cosas que no funcionan todavía, tenemos tensiones, tenemos todo eso, pero en lo general la gente creo que está muy contento con eso. Y eso igual lo tendrías que preguntarles a ellos, pero yo creo que sí. Eso por un lado. Y por otro lado, también nos ha ido súper bien en términos de resultados, quizá en cómo entramos en Chile, como empezamos hace 4 años, ya somos conocidos, un poco ya es interesante, a veces conozco personas en la calle y dicen, ah, conozco la fundación o ya estoy registrado, y eso también me gusta. Si bien yo no puedo decir si igual puede que tuviéramos ese éxito con otra cultura, no lo sé, como hemos logrado ambas cosas y eso es súper bueno, así que funcionamos bien y nos gusta trabajar de esa manera y eso creo que es una combinación súper súper rica. ¿Y cuáles son los retos y desafíos que tienen por resolver? Am, O sea, yo creo que un desafío muy grande es que estamos creciendo rápido y se nos ocurren miles de cosas como proyectos, estamos haciendo muchas cosas, otros comités, yo quisiera innovar mucho más en la cultura además y como muchas cosas y eso quizá también viene con esa cosa que te dije de la carga laboral, porque nos gusta hacer tantas cosas y empezamos Mm, tantas cosas que a veces quizá nos colapsamos y también siguen integrándose muchas personas al equipo. Estamos creo que ahora buscando 3 personas nuevos, el próximo año también unos 5 nuevos, así que sigamos creciendo y mantener lo que tenemos, creciendo rápido, yo creo que lo veo como un desafío. Creo que es mm, muy factible de hacerlo, pero es desafiante y todavía no te puedo decir cuando lleguemos a los 30, 40 trabajadores, cómo sea. claro. Ahí probablemente algunas cosas que hoy en día funcionan de esa manera, ser más chiquitito, no van a funcionar en un futuro y vamos a tener quizá un crisis entre medio y vamos a decir, ya, un proceso que aparentemente ya no funciona, así que hay que cambiarlo. Y lo cambiemos. Claro, perfecto. ¿Y a dónde te gustaría llevar la organización? ¿Cuál es el siguiente nivel? Eh, ¿Qué visualizas en un futuro? ¿Hasta cuál es dentro de la fundación, fuera de la fundación? ¿Tienes algo? ¿Has pensado algún momento? Mira, para mí lo más importante es como mantener ese ámbito eh, rico que tenemos, esa cultura, y como mantener el éxito tanto en eficiencia, quizá en números, también como en la cultura. Y eso para mí ya es
un desafío súper grande y una meta de por sí. Ojalá que también como podemos apoyar muchos más pacientes, quizá mucho más allá de solo el registro de potenciales donantes. Ya estamos también viendo cosas de trasplante, acceso a trasplante, cosas así que quizá podemos como hasta apoyar mucho más el sistema de salud o innovar en otras cosas, eso más en términos ¿cómo se dice? Contenidos laborales, Sí, bueno, separándolo de la cultura, pero también como tener un equipo así de motivado, así de confianza, así de comprometido y llegando con ellos a los 40, 50 quizás trabajadores y seguir disfrutando ese camino, como apoyar al paciente, crear comunidad y en eso en un ambiente que nos guste a todos. Eso siento que es mucho ya. Como para mí bueno, es sí, muy rico. un par de años. Sí. Y bueno, pues quiero ser respetuoso con tu tiempo Mm. y me gustaría hacerte una pregunta así al final. Para tu país, ¿esto es normal en Alemania o es algo que también va a surgir una transición? Para mí, no lo sé, porque yo lo empecé acá en Chile, así que desde allí he escuchado de varias empresas en Alemania que también están trabajando, explorando esas vías. Eh, pero yo no diría que en Alemania es una manera normal aún de trabajar o común, digamos. Normal lo encuentro muy normal, pero quizá no es la manera más común de allí, pero existe. Sí, sí, acabo de ver leer el artículo de Revert Corporation Ya. y habla de este caso de Bosch de Alemania, muy, muy interesante. Me gustó mucho en el área de eléctrica, creo que es. Bosch, claro, es una empresa muy grande de Alemania. No sabía, por ejemplo, que ellos están Ah, explorando ese, pero lo voy a buscar ahora porque me te lo interesa, voy a porque de reenviar, verdad, está muy, muy bien, ¿eh? Ellos sí, tienen 5 feliz, años, sí, muy bien, feliz, muy bien, feliz, me interesa porque es una organización bien grande y bien conocida en Alemania también. claro. Perfecto. ¿Qué le recomendarías a la audiencia que te está escuchando, los que ya empezaron, los que van a empezar, los que son empresarios, los que tenemos miedo en esto? ¿Qué les dirías para que, desde tu experiencia? Háganlo, es demasiado lindo. Y Wow. háganlo a su pasito, como no piensen que lo tienen que hacer de cierta manera, como háganlo en sintonía con sus creencias, con con lo que se atreven, por donde se sienten seguros. No déjense paralizar por un miedo general, sino de pasito a pasito creo que se puede empezar y una vez que se empieza van a darse cuenta que es muy rico hacerlo, es demasiado bueno. Bien, muchas gracias, Anet. ¿Dónde te pueden localizar si alguien quiere conversar contigo, te quiere hacer una consulta o simplemente seguirte lo que están haciendo? Ah, sí, me olvidé de esa pregunta de la vez pasada. Como te dije, como buena alemana no soy tan presente en redes sociales. Normalmente la gente no me quiere contactar como desconocido, pero sí me pueden encontrar en la página de la fundación. Entonces, igual es bueno que se metan a explorar un poco el tema de las donaciones de células madre sanguíneas. Aquí, así que les invito a que se meten a dkms.cl y ahí también pueden escribir a esos correos que salen ahí, preguntan por mí y yo les voy a dar respuesta. Muchísimas gracias, Anet, y la verdad el propósito de la fundación me encanta y lo que están haciendo es muy bien y te agradezco mucho este espacio, muy enriquecedor y como siempre, pues tú siempre muy dispuesta y atenta. Y tu español Ya, muy bueno, muy bueno. gracias, igual a veces me río. Pero muchas gracias, a mí me encanta de hablar esas cosas, de verdad, me gusta mucho, así que ni sentí esa horita que estamos hablando. Bueno,
Bueno, bye, Chao. bye.